Hola, vamos a explicar el cuarto presupuesto para obtener sentencia favorable. Vamos a hablar de la exigibilidad del derecho por no estar sometido a plazo o condición. Este presupuesto material exige que no se reclame de manera prematura aquel derecho que todavía está supeditado, que todavía está sometido a un hecho futuro. Para el primer evento, que es el del plazo, encontramos que en la ley colombiana el plazo es entendido como un hecho futuro cierto o un suceso futuro cierto del cual depende el cumplimiento de una obligación. Es decir, cuando se fija un término como el día 1 de noviembre del año 2025 para que se cumpla una obligación, pues se está estipulando, se está estableciendo un plazo. ¿Y cuándo es exigible la obligación sometida a plazo? Pues la obligación sometida a plazo sería exigible cuando venza ese plazo o cuando se cumpla ese plazo. De modo que el plazo se constituye en un derecho del deudor y una obligación de respeto por parte del acreedor. No obstante, también hay que advertir que en la ley colombiana existen unos eventos de extinción anticipada del plazo, inclusive posibilidades para que un deudor renuncie voluntariamente al plazo que se le había otorgado para el cumplimiento de la obligación. Pero lo común es que si en una obligación se fijó un plazo o un término para su cumplimiento, se deba respetar ese plazo, de modo que la obligación solo se exigirá hasta tanto se venza ese plazo. Un ejemplo bien sencillo, alguien que importa mercancías a Colombia se obliga para quien con quien lo contrató a entregar tantas plantas generadoras de energía eléctrica el día 7 de octubre del año 2025 en el puerto de Buenaventura. Digamos, si en ese contrato se detalló de esa manera el cumplimiento de la obligación, con ese señalamiento o estipulación de plazo, pues entendemos que no se le podrá reclamar al importador antes de esa fecha que entregue la maquinaria, porque se tiene que respetar ese derecho o ese plazo que se le concedió para el cumplimiento. Ese es un ejemplo sencillo de cómo entender. Un ejemplo todavía más sencillo, una obligación de entregar suma de dinero. Aquel que pidió prestado dinero a un rentista de capital y se obligó a pagarle en un pagaré y se fijó como plazo, o en una letra de cambio, y se fijó como plazo el de pago total de la obligación el 6 de octubre del año 2025. No es sino hasta cuando se venza ese plazo que se puede reclamar el cumplimiento de la obligación. Si entendemos el plazo así, como un hecho futuro cierto, si entendemos que es un derecho del deudor y es una obligación de respeto por parte del acreedor, también tenemos o podemos mejor adelantar algo acerca de cómo en algunas ocasiones se rompe ese respeto hacia el término o hacia el plazo. En la ley colombiana, en el Código Civil, se habla de eventos de extinción anticipada del plazo. Y uno de esos eventos de extinción anticipada del plazo lo encontramos nosotros por allá en el artículo 1553 del Código Civil, en donde, por ejemplo, se advierte que si se estipuló una obligación garantizada con hipoteca o con gravamen real, es posible que si ese bien hipotecado, supongamos la casa que se dio en hipoteca por 500 millones de pesos que le prestaron a un señor,
El que se constituyó en deudor se obliga para con quien le prestó el dinero a que durante la vigencia de la obligación, ese bien que se hipoteca, que es esa casa, no sea perseguida por otros acreedores de ese mismo deudor. Y en caso de que ello ocurra, es decir, si esa obligación garantizada con hipoteca se había tenido con un plazo de 2 años para su cumplimiento, pero en el primer año de ejecución, en el primer año de otorgamiento de plazo, o sea, casi que podríamos decir a la mitad del plazo, ocurre que ese mismo deudor se obligó con otros y no les pagó, y las obligaciones de esos otros se hicieron exigibles antes de la obligación garantizada con hipoteca, y allá esos otros acreedores iniciaron la ejecución y pidieron el embargo del bien hipotecado, pues el Código General del Proceso, por allá en el artículo 462 del Código, del Código General del Proceso, le van a permitir al acreedor que tenía a su favor la obligación con hipoteca que pueda ser exigible antes de tiempo la obligación. Es decir, si hasta ahora iba el primer año de cumplimiento de 2 años que se habían otorgado, el hecho de que otros acreedores pidan el embargo del bien hipotecado permite aplicar el artículo 462 del Código General del Proceso y por tanto el acreedor hipotecario podrá exigir antes de tiempo el cumplimiento de la obligación. Ese es un evento de extinción anticipada de plazo. Uno de los tantos eventos de extinción anticipada de plazo, y esto se explica simplemente para advertir que hay eventos donde se puede romper esa obligación del respeto por el plazo a favor del deudor. Ahora bien, el presupuesto que estamos estudiando también nos exige que la obligación no esté sometida, o mejor, que la exigibilidad del derecho no esté sometida a una condición o que no esté supeditada a una condición. ¿Y qué es la condición? Pues es un suceso o es un hecho futuro, pero en este caso incierto. No sabemos si ocurra o no ocurra. ¿Y cuándo se podrá reclamar así ese derecho? Pues cuando se verifique el cumplimiento de la condición. Mientras no se dé el cumplimiento de la condición, no se puede reclamar el derecho. No obstante, o mejor, vamos de una vez a los ejemplos. Una obligación sometida a condición. Vamos a suponer que se vendió un automóvil por parte de un comerciante, una persona que se dedica a la actividad de comprar y vender vehículos automotores. Y dada que la situación económica ha estado tan difícil y las ventas han estado tan flojas, pues este señor decide ampliar, digámoslo así, la flexibilidad hacia los clientes. Y dentro de sus ofertas a los clientes, pues ahora este señor le dice a quien le va a comprar un vehículo automotor, mire, y no se preocupe por el pago, ¿no? Dado el estudio de crédito que le hicimos a usted, pues le vamos a otorgar la siguiente facilidad. Usted nos va a pagar 20 millones de pesos hoy, que es cuando se firma el contrato de venta del automotor, y el saldo del precio, usted lo pagará, le dicen al cliente, usted lo pagará una vez, la comercializadora o una vez el representante legal de este establecimiento realice el trámite de traspaso en la oficina de tránsito automotor. Y entonces el cliente le dice, no, pero si usted me hace el traspaso mañana y yo no tengo la plata, ¿cómo hago? Le dice, no se preocupe, no se preocupe por eso, que esto es en términos de meses. Y le dice el cliente, bueno, pues digamos que son tantos meses. Y le dice, no, tranquilo, que igual ese carro tiene una prenda sin tenencia que no se ha levantado y esto no se hace de la noche a la mañana, no se preocupe. El cliente entonces accede a esa estipulación, se firman esas condiciones del contrato de venta del automotor, se entregan los 20 millones de pesos
por parte del cliente, se le entrega el vehículo automotor al cliente y él se va con su carro. Pasan 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses y el que vendió el carro ahora inicia un trámite para reclamar el saldo del precio del vehículo automotor. Inicia, por ejemplo, un ejecutivo para que se pague esa suma que quedó pendiente de pago. Pues en esa ejecución, en ese trámite, el que compró el carro podrá excepcionar, podrá, por tanto, alegar a su favor que todavía no es exigible la obligación de entregar ese saldo del precio del vehículo, toda vez que no se ha registrado la transferencia del propietario en la oficina de tránsito automotor respectiva. Esa obligación estaba sometida a una condición que todavía no se ha verificado y por tanto todavía no se puede reclamar la obligación. Y podríamos citar muchos ejemplos más, ¿no? Hay otros contratos o hay otros actos jurídicos como la promesa de compraventa de un inmueble, en donde para darle mayor rigurosidad al negocio se pacta por las partes la cláusula penal, esa estimación anticipada de perjuicios moratorios. Y se estipula entonces que en caso de que no se cumplan las obligaciones derivadas de esa promesa de compraventa, pues aquella parte que sí cumplió pueda reclamar respecto de la parte que no cumplió el pago de una indemnización de X millones de pesos. Para poder obtener el pago efectivo de esa cláusula penal, ¿qué condición mejor se tendrá que exigir? Aquí la condición sería un tema de incumplimiento, que quien reclama a su favor el valor de la cláusula penal demuestre, uno, que sí cumplió con sus obligaciones, con las obligaciones de la promesa, y que la otra parte no hizo lo propio, que la otra parte no cumplió. Se necesita la verificación o el cumplimiento de esa condición. Y podríamos citar muchos ejemplos más, inclusive jurisprudencialmente en algunas ocasiones se han establecido condiciones para acceder a ciertos derechos. Por ejemplo, si con ocasión de un accidente de tránsito o de una muerte por una agresión física, qué sé yo, ahora se van a reclamar perjuicios en un proceso de responsabilidad civil, pues si aquellas personas que no hacen parte del núcleo y que en principio estarían legitimadas para hacerlo, pero son personas que respecto al fallecido tenían lazos de afecto, de cercanía, de contacto permanente, pues podrán reclamar el perjuicio moral a su favor, esa indemnización por el dolor, la congoja, el sufrimiento por la pérdida del ser querido. ¿Qué exige la jurisprudencia? Exige que se acredite con prueba testimonial, documental, etcétera, esa cercanía y ese contacto permanente para poder reconocer el perjuicio moral a favor de este sujeto que, sin ser familiar siquiera del fallecido, pues está reclamando el perjuicio moral. Si esto se hace así, ha dicho la jurisprudencia, se puede crear el indicio para reconocer el perjuicio moral a aquel que lo está reclamando en estas condiciones. Con estas breves menciones, entonces, podemos decir que explicamos el presupuesto para sentencia favorable consistente en la exigencia del derecho por no estar sometido a plazo o condición. Hasta el próximo video.